Y bien, como estamos viendo el día de hoy, el título de este mensaje es Jesús, el verdadero ¿qué? El verdadero pan del cielo. Y es que estuvimos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo alimentó a las multitudes, ¿cierto? Vimos cómo hizo su milagro de alimentar a las multitudes, a más de 5,000 personas, ¿sí o no? Y estas personas buscaban a Jesucristo para que lo siguiera alimentando constantemente, ¿sí o no? Y veíamos que la intención del corazón de estas personas era buscar a Jesús por el beneficio del alimento. Y vimos que nuestro Señor Jesucristo les dice: el verdadero alimento soy yo, porque yo soy el pan de vida, ¿sí o no? A lo que hoy estaremos viendo Jesús, el verdadero pan del cielo. ¿Y por qué hoy vamos a estar viendo esto? Porque seamos totalmente realistas. Al igual que aquellas personas que en aquel momento buscaron a Jesús por el alimento, también a veces nosotros nos encontramos hambrientos, ¿sí o no? Nos encontramos sedientos. Pero a veces esta hambre y esta sed de querer vivir lo que el mundo hace nos lleva a cometer grandes errores. Y muchas veces, constantemente, nosotros estamos buscando la satisfacción en nuestras necesidades, en lo material, en lo emocional, en lo que los demás digan de mí. Pero ese no debe de ser nuestro sustento de vida y no debe ser lo que satisfaga tu corazón, porque al final siempre existe un vacío, y ese vacío solamente Cristo puede llenarlo. Él es el único que puede satisfacer completamente tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Jesús es el verdadero pan del cielo. Y vamos a estar viendo cómo Jesús, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, revela porque Él es el pan que viene del cielo. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el verso 34, que dice así: le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Verso 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed jamás. Entonces, si el día de hoy tú vienes muy hambriento, si el día de hoy tú vienes muy sediento, ¿quién puede controlar y calmar y llenar esa hambre tan profunda que todos tenemos? Solo Jesús. Solo Jesús es el único que puede llenar nuestra vida por completo. Y no importa cuán vagabundos hayamos sido, no importa cuán heridos vengamos en este día, Jesús está aquí para acogernos con sus brazos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a tener ese encuentro tan real y tan personal con nuestro Dios. Y tú lo puedes sentir y tú lo puedes ver. Es real. Verso 36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿no qué? No creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿no qué? Eso es importante. Aquí nuestro Señor Jesucristo dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, a Jesús, jamás vamos a ser rechazados. Aquí te está diciendo que no te va a echar fuera. ¿Eso lo tenemos claro? Jesús no hace distinción, Jesús no discrimina, Jesús acepta a todos. Sea quien sea que seas, Jesús acepta a todos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Tal vez las personas en el mundo nos han rechazado, tal vez las personas en el mundo nos han abandonado, pero Jesús no te va a echar afuera. Jesús no te va a desamparar. Y esa es una seguridad que tú y yo debemos de tener, que cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros estamos en el lugar más seguro, porque Él nos ama y nunca nos va a desechar. Jesús tiene la seguridad que tú necesitas.
Jesús te va a ofrecer la protección que tú necesitas. Jesús te da la salvación por la cual Él ha venido a derramar su sangre preciosa en la cruz para que tú seas librado de este mundo y de lo porvenir. Porque en lo porvenir nosotros vamos a encontrar una vida y esta vida va a ser eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿hay algún rechazado por Jesús? Nadie. Verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Y esto nosotros podemos entender, familia, que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con algo que se llama libre albedrío. Y eso es un regalo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos, claro que todos podemos tomar nuestras decisiones, no porque nadie nos obligue. ¿O alguien toma sus decisiones porque los obligan? No. A menos que a lo mejor un ratero venga y te diga, dame los billetes, y te ponga una pistola, a lo mejor ya estás tomando una decisión forzada. Pero aún así, tú puedes decidir si le das los billetes o haces algo en contra del ladrón. Pero evidentemente esa decisión va a tener una consecuencia. Puede ser una consecuencia buena o puede ser una consecuencia mala. ¿Sí o no? O como los padres con los hijos, que cuando tus hijos no quieren hacer la tarea, tú les dices, ¿cómo no? Haces la tarea porque la haces, ¿sí o no? Entonces el niño se ve forzado a hacer una tarea. Pero ¿cuántas decisiones nosotros tomamos forzados? Casi nunca. Todas las decisiones que nosotros tomamos son porque nosotros así lo hemos querido, así lo hemos decidido. Y esas decisiones pueden traer buenas repercusiones o pueden traer malos, pero graves errores. ¿Sí o no? Entonces, todos tenemos la capacidad de responder también al llamado de Dios. ¿Sí o no? Dios a nadie rechaza y Dios a nadie obliga. Cada uno de nosotros decidimos seguir la voz de Dios o rechazar la voz de Dios, ¿cierto? El Señor en su infinita misericordia no nos obliga, familia. La decisión al final siempre está en tus manos. El acto de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a decir que Él vino a hacer la voluntad del Padre que le ha enviado, es una pregunta que nosotros también nos hemos hecho. ¿Yo estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Dios te obliga a hacer su voluntad? No, Él no te obliga. Tú decides hacer su voluntad. ¿Sí o no? Y esto de que no te obliga es un acto de amor totalmente profundo. Porque Él te da libertad de decidir si lo quieres amar o no lo quieres amar. ¿Alguno de nosotros nos gusta el amor a fuerzas? No. Y esto te demuestra que nosotros no somos títeres y no somos robots. Ninguno de nosotros. Todos tenemos la capacidad de decidir, de la capacidad de elegir. Y como cristianos hacemos nosotros la voluntad de Dios por amor. ¿Sale, vale? Entonces, Dios no nos obliga, Dios nos da ese libre albedrío y por amor nosotros lo decidimos seguirle. Esa es la única razón, ¿ok? Verso 39 dice: y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. Cuando Jesús dice que todo lo que me diere yo no pierda, estamos viendo que siempre cada uno de nosotros tiene seguridad en Cristo. Él no te rechaza, Él
te dice, ven a mí. Tú decides si voy a ti o no voy a ti. Y si tú has decidido ir a Él, entonces Él te va a proteger, Él te va a resguardar y Él va a estar contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y esta seguridad tú la recibes cuando tú dices, sí acepto al llamado de Dios. ¿Cuántos han aceptado el llamado de Dios? Amén. Cuando tú dices, sí acepto a seguir tu voluntad. Cuando tú dices, sí acepto a vivir para Cristo. ¿Tú recuerdas cómo la semana pasada hubo bautizos, sí o no? ¿Y qué es lo que le preguntaban a las personas? ¿Por qué te quieres bautizar? A lo que ellos decían, para morir al pecado y para vivir para Cristo. Entonces, esta decisión es una decisión que cada uno de ellos decidió tomar. Y cuando tú tomas una decisión, entonces tú estás eligiendo vivir para Cristo. Y cuando tú eliges vivir para Cristo, a esto se le llama vivir en fe. ¿Ok? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, Dios nos ofrece su gracia, pero esta gracia tú debes de corresponder con una relación con Él. ¿Sale, vale? Este regalo inmerecido que Dios te da cuando tú aceptas su amor, cuando tú aceptas seguir a Jesucristo, debe de ser día a día. Cuando tú decides, yo decido vivir para Cristo y morir al pecado, entonces tú estás recibiendo y aceptando la salvación que Jesucristo trae a tu vida. Estás decidiendo y aceptando el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Estás haciendo válido ese pago de Jesucristo en tu vida. Amén. Ahora, cuando tú ya te decidiste por Él, nosotros no debemos de tener una religión. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios. ¿Sí o no? Una relación es día a día. Porque ¿a cuántos les gustaría tener una esposa que les dijera, el día de mañana no voy a ser tu esposa, de una vez te estoy avisando? O que te dijera, no, ¿sabes qué? Esta semana no voy a ser tu esposa, voy a ser tu esposa hasta el día domingo. ¿Tú qué dirías? ¿What? ¿Qué te crees? No, ¿por qué? Si yo te amo, yo sí quiero estar contigo diario. Lo mismo hacemos. Si nosotros hemos decidido vivir para Cristo, esta relación tiene que ser día a día, a día, a día, a día. No podemos decir un día sí, un día no, o nos vemos el domingo. Imagínate a un padre que le dijera a su familia, ¿saben qué? No los voy a ver, familia, hasta el día domingo. ¿Les gustaría eso para su vida? No. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios de día a día. Entonces, cuando nosotros decidimos, tu decisión, tu fe, debe de ser diaria. No solamente de un momento. Porque entonces, realmente, no lo estás diciendo de corazón. Lo estás diciendo por hablar. Pero muchas veces podemos iniciar una relación, y esto lo podemos ver con todas las personas. Muchas veces pueden iniciar gente relaciones que a lo mejor van empezando muy bien 2 años, 3 años, 4 años, y de repente ya no tienen esa relación, se han dejado, pero después vuelven posteriormente a tener esa relación. Y así es el mundo. Es volátil, es voluble. ¿Sí o no? Un día puedes estar bien, un día te puedes levantar con el pie derecho y otro día con el pie izquierdo y todos pagan tus errores. Pero la relación
con Dios debe de ser día a día. Y Él no tiene por qué estar tratando siempre de obligarte o de forzarte, porque así no funcionan las cosas. Si entre nosotros no funciona o no nos gusta que nos forcen, Dios no lo va a hacer contigo. Es una decisión que tú y yo tenemos que hacerlo por amor. Amén. Y esto, cuando nosotros somos coherederos juntamente con Jesucristo, nosotros estamos siendo amados por el Padre. Pero cuando nosotros somos amados por el Padre, nosotros tenemos que seguir con nuestra responsabilidad día a día. Amén. Eso es perseverar en obediencia y perseverar en la fe. Verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? Esta es la voluntad. La obediencia a Dios es lo que nosotros tenemos que hacer para poder alcanzar a llegar hasta el día postrero. Si nosotros no somos obedientes, entonces no estamos siguiendo la voluntad de Dios. ¿Estás siguiendo qué? Tu propia voluntad. Estás siguiendo tus propios caminos y no los caminos de Dios. Y ojo con esto, porque si entonces no estás haciendo la voluntad de Dios, al final dice: yo lo resucitaré en el día postrero. Tenemos que tener esa certeza, familia, de que si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a resucitar en el día postrero. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, ojo, porque la relación es día a día. No solamente confesarlo con la boca, sino vivir todos los días para Cristo. Amén. Eso es seguir la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántos días nuestro Señor Jesucristo siguió la voluntad del Padre? ¿Hubo algún momento que no la siguiera? No. Nosotros tenemos que seguir ese mismo ejemplo. Queremos tener esa seguridad en Cristo, tenemos que vivir día a día para Cristo, haciendo su voluntad. Amén. Verso 41 dice: murmuraban entonces los judíos, ¿por qué había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo? Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y aquí podemos ver cómo la gente tiene dudas. Y a veces no solamente la gente tiene dudas, sino viene descontento a Jesús. Y cuando tú vienes con dudas, cuando tú vienes tal vez descontento, lo único que vas a hacer es alejarte de la verdad. En lugar de poder acercarte a la verdad, la duda te va a alejar. Y a veces dicen: no, pues es que tienes que tener ciertas dudas para que tú te puedas dar cuenta de la realidad por ti mismo. Bueno, la verdad absoluta nosotros hemos visto que la encontramos siempre en Jesús. No hay más. Cuando Pilato, recuerdan apenas que lo estuvimos viendo, le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo: a la verdad yo he venido. Y Pilato le respondió: ¿qué es verdad? Jesucristo es la verdad. Y en Jesucristo podemos encontrar esa verdad absoluta. Y hay verdades absolutas que a veces nosotros queremos hacerlas relativas, es distinto. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia tenemos que entender que lo que la palabra de Dios nos enseña es completamente verdad. Es como cuando tú vas en tu auto y vas avanzando por la avenida y de repente ves que está parpadeando el amarillo y va a pasar del amarillo ¿a cuál? Al rojo. Es una verdad absoluta que te tienes que detener, ¿sí o no? No puedes decir: es que yo lo vi verde. Y la gente en ocasiones así viene, en decir: esto sí lo voy a seguir porque esto sí me gusta, esto sí me conviene. Esto no le voy a hacer caso porque esto no me gusta y esto no me conviene. Pero de que la verdad absoluta la encontramos en Cristo es totalmente cierto.
Y dice que había gente que murmuraba. La gente que murmura está cuestionando, porque dicen, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo madre y padre nosotros conocemos? Ya estaban empezando a hacer menos quién era Jesús, con dudas, con preguntas. Y el diablo, cuando quiere hacerte caer, va a venir por la duda. ¿Te acuerdas de Eva? ¿Por dónde le llegó? Por la duda. ¿Será que seré igual a Dios?, habrá dicho Eva. ¿Será que sí tendrá la verdad este cuate? Por la duda el diablo entra. Y nosotros, familia, tenemos que tener la claridad y la certeza de lo que Jesús nos habla es real y es verdad. Amén. Es como si yo te preguntara. El otro día hablando con Juan le decía, ¿cómo sabes que realmente tu mamá es tu mamá? Claramente él puede decir, es mi mamá porque yo he visto sus muestras de amor. Claramente sé que es mi mamá porque me ha cuidado. Claramente sé que es mi mamá porque me ha visto toda la vida. Y lo mismo es con Dios. Cuando la gente se pregunta, ¿será cierto que Dios existe? Es real. Dios te ha cuidado. Dios te ha traído aquí. Dios te ha amado. Que el camino tal vez nosotros nos lo hemos hecho difícil, es distinto. Pero cuando nosotros nos hacemos el camino difícil, no tenemos que dudar. No es que te esté poniendo a prueba, es que tú estás poniéndote en esas situaciones. Es muy distinto. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tener, familia, esa certeza de que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Nuestra manera de comprender, nuestra conciencia a veces puede ser limitada, pero Dios nos llama a la fe. ¿Y cómo vas a crecer en fe? Mediante una sola cosa, escuchando la palabra de Dios. El oír viene ¿por qué? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, dile al que tienes a un lado, no murmures. Verso 43 dice, y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y este murmullo, familia, cuando Jesús dice, no murmuréis entre vosotros, Jesús conoce cada uno de nuestros corazones, conoce tu mente completamente. Él sabe incluso cuántos cabellos has dejado en la regadera, Él sabe cuántos cabellos dejaste en la almohada, Él sabe si tomaste agua por la mañana o no. Él lo sabe todo. No hay algo que se le pueda ir a Dios. Entonces, cuando la gente está murmurando, está cerrando su corazón. Cuando tú te pones a murmurar en la iglesia, estás cerrando tu corazón. Estás cerrando tu corazón a Dios. Y Dios lo que quiere no es que vengas con un corazón cerrado, sino que vengas con un corazón receptivo de la verdad, del pan que viene del cielo, del pan verdadero. Amén. Amén. Entonces, continuamos con el verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré al día postrero. Esto es una verdad fundamental para nuestras vidas. Dice que ninguno puede venir a mí si el Padre ¿qué? No lo trajere. Y aquí podemos ver cómo el propósito de Dios es hablarnos a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó a todos, no a unos cuantos. ¿Cuántos Dios quiere que se salven?
Todos. ¿Pero todos le recibieron? ¿Todos le recibimos? ¿Por qué? Porque cada uno tiene ese poder de poder decidir. Cada uno tiene ese don que se llama libre albedrío. Y nuestra respuesta al llamado de Jesús es el proceso de nuestra salvación. ¿Es el qué? El proceso de nuestra salvación. Cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, estamos iniciando un proceso de salvación. ¿Por qué un proceso? Porque nuestra relación debe de ser día a día. No de un momento, no confesarlo únicamente, sino debe de ser día a día. Amén. Amén. Ahora, Pablo lo expresa de la siguiente manera. En Filipenses 2:13. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como qué, como el hacer por su buena voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios es quien derrite tu corazón, que Dios es quien te muestra su amor y tú dices, sí quiero seguir tu voluntad, Señor. Dios es quien te muestra que su voluntad es buena y tú dices, yo quiero eso a mi vida. Y cuando ves que su voluntad es buena a tu vida, no solamente piensas en ti, piensas en Dios y dices, esto va a agradar a mi Padre porque es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad que vino a hacer Jesús? ¿Cuál es la voluntad que vienes a hacer tú? La del Padre. Amén. Entonces, nosotros, familia, tenemos que seguir a Dios porque Él ha producido ese querer como el hacer. Dios ha producido ese amor en ti. Amén. Ahora, un teólogo llamado Alford expresa lo siguiente: que nosotros no somos atraídos en contra de nuestra voluntad. ¿O alguien vino el día de hoy en contra de su voluntad? No. A veces los niños sí, no, los adolescentes, órale, ¿cómo de que no? Yo me acuerdo que mi papá sí, de repente. Pero la mayoría venimos por nuestra voluntad. ¿Sí o no? Pero cuando nosotros conocemos el amor de Dios, cuando nosotros respondemos libremente a su amor, Él nos derrite y nosotros venimos con nuestros pies por amor, no por obligación. Dios no obliga a nadie. Amén. Verso 45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos llamados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿viene qué? A mí. Y aquí Jesús está citando al profeta Isaías, que dice, y todos serán enseñados por Dios. Y esto lo vemos en Isaías 54:13, anótalo, después lo ves en tu casa. Y es que cuando tú eres enseñado por Dios, cuando tú eres enseñado por la palabra de Dios, Dios te revela quién es Él. Y tú lo admiras, y tú lo conoces, y tú sabes más de Él. ¿Sí o no? Es verdad. Pero cuando nosotros no aprovechamos la oportunidad de conocer a Dios, estamos perdiendo literalmente lo mejor de nuestra vida. ¿Cómo es eso? Si tú no eres enseñado por Dios, entonces estás perdiendo lo mejor de tu vida. Porque lo mejor que nosotros podemos adquirir en nuestra vida es el conocimiento de Dios. No hay algo más bello y más hermoso que conocer a Dios. Amén. Ahora, qué bendición que en Familia de Dios aprendemos la palabra de Dios verso a verso. No hay ningún choro, únicamente es la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿eres bendecido, familia de Dios?
completamente privilegiado. Ahí es cuando entendemos que Dios sí tiene a sus consentidos. Verso 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, ha visto ¿qué? Al Padre. Y aquí podemos ver que Jesús afirma que Él es el único que ha tenido una conexión especial con Dios. Él es el único que ha visto al Padre en su plenitud. Él es el único que ha tenido esa experiencia de poder estar delante de su Padre. Y eso es algo que tú y yo vamos a poder hacer después de que nosotros ya no estemos en este plano y que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, en el cual nosotros seamos transformados en cuerpos gloriosos para poder presentarnos delante de la presencia del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Esto no te emociona? ¿Cómo no? Verso 47 dice: de cierto os digo que el que cree en mí tendrá ¿qué? Vida eterna. El que cree en mí. Y esto de creer en Él no es solamente una referencia intelectual en el que hay gente que puede decir, y tú los has escuchado: yo ya me leí la Biblia 2-3 veces. ¿Sí o no? Hay gente que dice eso. Pero sus acciones hablan de que realmente ha leído la palabra de Dios. La palabra de Dios nosotros tenemos que estudiarla y entenderla creyendo en ella, no de una manera intelectual. Y hemos visto también muchos testimonios cristianos que inician leyendo la palabra de Dios de una manera intelectual y se convierten a Cristo. ¿Sí o no? Muchos casos, incluso el fundador de Calvary Chapel, Chuck Smith, habla que él conoció a Dios por leer la palabra de Dios. Solamente por eso fue que él cambió, porque él escudriñó la palabra de Dios. Y entonces él, estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, su corazón fue transformado. Y eso es lo que hace la palabra de Dios: creer en Jesús. Y cuando tú crees en Jesús, tienes vida eterna. Amén. Continúa el verso 48 diciendo: yo soy el pan de vida. Y esto ya lo hemos visto, familia. No es que hable de un pan físico, sino está hablando de un pan ¿qué? Espiritual. Y este mismo pan todos y cada uno de nosotros lo tenemos. ¿Quieres comer de él? ¿Quieres comer de él? Amén. Jesucristo es quien sustenta nuestra hambre únicamente. Verso 49 dice: vuestros padres comieron el maná del desierto y ¿qué? Y murieron. Aquí Jesús les está diciendo: hubo una ocasión que caía del cielo ¿qué? El maná. Les caía pan. Pero el verdadero pan no es aquel que es para nutrirte físicamente, sino el verdadero pan es aquel que te nutre espiritualmente. Amén. Y esto hace que esta provisión trascienda de lo físico a una vida eterna. Porque tu vida física, ¿cuántos años dura? ¿Cuánto es el promedio de vida? 80. Si bien nos va, ¿sí o no? Porque nadie tiene la vida comprada de aquí a los 80, ¿o sí? No. Entonces, si tú te pones a pensar en inversiones que realmente valen, llamémoslo de esa manera, lo que es eterno vale más. Entonces, ¿qué alimento es mejor comer? ¿El pan físico? Que si no lo comes, hablábamos la vez pasada, te sacas de onda por no comer luego, por no comer a tu hora. Lo mismo debería de sucedernos por sacarnos de onda de no responder el devocional, sacarnos de onda de no escuchar la predicación que Dios tiene para nosotros en las noches. Eso debería de molestarnos, igual que cuando no comemos. Deberíamos de tener esa necesidad. Y Cristo viene a ofrecerte nuevamente ese pan.
Amén. ¿Cuántos van a comer del pan de vida, familia? Verso 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que él come, ¿no qué? No muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es que mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿De cuántos? Del mundo. No dice aquí de unos cuantos favoritos. Dice del mundo. ¿Sí o no? Entonces, Dios invita a todos, sin excepción alguna, a todos a que puedan participar de este alimento que se llama Jesús. Y cuando tú participas de este alimento, entonces estás teniendo fe. Y aquí cuando declara: el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, nos está señalando el sacrificio de la cruz. Y qué grandioso que hace una semana estuvimos viendo esto, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú, familia, aceptas a Jesucristo y te interesa alimentarte de Él, estás haciendo válido lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No solamente en Semana Santa, no solamente de momentos, sino tu relación tiene que ser día a día. ¿A cuántos les gusta comer el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? No. A ninguno. ¿O sí? Lo mismo es con Dios. Él es nuestra relación, Él es nuestro pan de día a día. Verso 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos de comer su carne? Verso 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. ¿Qué? ¡Wow! Verso 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Y estos hombres, en lugar de poder entender la profundidad de las palabras de Dios, porque les estaba dejando claro, como a nosotros, que el pan que es Jesús es físico, no, es espiritual. Y estas personas empezaron a decir: ¿cómo que vamos a comernos a Él? No era en un sentido de canibalismo, sino es en un sentido espiritual. Y ellos, por estar murmurando, por estar preguntando, por tener dudas, y en lugar de creer, ellos se estaban apartando de Dios. Porque todas estas metáforas poderosas de nuestro Señor Jesucristo estaban apuntando a la cruz, cuando su cuerpo fue entregado, cuando su sangre fue derramada por redimirte a ti y a todo el mundo. Sin embargo, Jesús no se retractó de sus palabras en que, híjole, pues ahora, a ver, les digo otra cosa para que me entiendan. No, Jesús le sigue diciendo aún más claro lo siguiente, verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí que permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá. ¿Qué? 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá. ¿Qué? Eternamente. ¿Y qué significa esto hoy para nosotros, familia? Debemos entender que es crucial que su carne y su sangre no se refieren a un alimento físico, no es canibalismo, como lo que en aquel momento ellos estaban pensando.
se refiere a que es un alimento espiritual que va a traer a ti vida eterna. Y eso es la palabra de Dios. Jesucristo viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis manifestado. Todo apunta a Jesús. Él es el pan de vida. Y cuando dice en el verso 53, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis ¿qué? Vida en vosotros. Y esto también hace referencia, familia, que nosotros somos llamados a participar activamente en su sacrificio y recibirlo en lo más profundo de nuestro ser. Cuando tú recibes y participas de la cena del Señor, estás aceptando su obra redentora en la cruz. Amén. Entonces, ¿es necesario que nosotros hagamos esto de participar de la cena del Señor? Súper sí. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que su cuerpo fue entregado, que su sangre fue derramada. ¿Para qué? Para redimir nuestros pecados. Y en el momento que nosotros en la cena del Señor decimos, no, esta ocasión no, estás rechazando lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la Santa Cena, recordamos que el pan es su cuerpo y su sangre es el vino que tomamos, el juguito, ¿sí o no? Y si estos hombres estaban rechazando a Jesús, en el momento que nosotros, cuando no participamos de la cena, estamos siendo como estos hombres rechazando a Jesús. Tenemos que recordar que la cena del Señor es un acto sublime. ¿Es un acto qué? Sublime. Es un acto también que es solemne. Y no es la galleta y no es el jugo. Verso 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, ¿y qué? Y yo en él. El cambio nunca va a ser de afuera hacia adentro, ¿o sí? Porque si no, entonces no tendría sentido que estuviéramos aquí. Tendría más sentido ir con un psicólogo. Un psicólogo nos va a ayudar a mejorar moralmente, a hacer lo que es correcto. Un psicólogo nos va a ayudar. Pero la palabra de Dios nos va a ayudar, y la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar a que el cambio sea de adentro hacia afuera. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos compuestos de carne, de maldad. ¿Y va a haber algún día en el que no falles? No va a existir el día en el que no falles. Todos los días nos equivocamos. Todos los días nosotros pecamos. Nos esforzamos muchísimo por no fallar. Eso es verdad. Nos esforzamos muchísimo por seguir la voluntad de Dios. Eso es muy cierto. Pero todos fallamos. Es verdad. La perfección absoluta está en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos buscando a llegar a esa perfección, a la altura del varón perfecto. Pero no es que nosotros ya seamos perfectos, sino que nosotros nos estamos perfeccionando continuamente en Cristo. Entonces, si nosotros no aceptamos el hecho de tomar la Santa Cena, entonces nosotros nos estamos apartando. Porque el hecho de tomarla no es que tú tengas que cumplir ciertos rituales o ciertas condiciones, porque lo acabamos de ver en el verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿no qué? No le echo fuera. ¿Va a echar afuera alguno? A ninguno. No te va a decir, tú sí, tú no, tú sí puedes tomarla, tú no. Él te dice, todos vengan a mí. No hay ninguno que voy a rechazar. La gente a veces solita misma se rechaza porque cree que tiene que poner ciertas condiciones,
Pero aquí podemos ver que no va Jesús a rechazar a ninguno. Nosotros tenemos que aprovechar esa perfecta oportunidad para pedirle perdón a Dios, ponernos a cuentas con Dios y avanzar nuevamente con Dios. Amén. Entonces, es una oportunidad maravillosa poder participar de la Santa Cena. Verso 53 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, es necesario que nosotros internalicemos esto. Sí, es un mandato del Señor. Como el apóstol Juan también lo decía en Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz ¿de qué? De los hombres. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y aceptamos comer de su Santa Cena, estamos aceptando que la vida venga a nuestra vida y esa vida pueda alumbrar nuestra vida. Amén. Entonces, es importante siempre aprovechar de la cena del Señor. Si pudiéramos hacerlo cada semana estaría súper, la verdad. Porque todos los días, acuérdate que la relación con Dios debe de ser ¿cuándo? Todos los días. Si pudiéramos celebrar Navidad, también si lo hacemos todos los días sería increíble. Porque la relación es de todos los días, no de un momento. Lo veíamos hace rato. ¿A cuántos les gustaría tener una esposa que les dijera, el miércoles sí soy tu esposa, pero viernes y jueves no? ¿Sí me doy a entender? La relación con Dios es día a día. Verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y aquí podemos ver que ¿dónde enseñaba todas estas cosas? En la sinagoga, en Capernaum. En la sinagoga es que nosotros aprendemos todas estas cosas. Nosotros aprendemos de Dios en la iglesia. ¿Es necesario asistir a la iglesia? Sí. Es súper necesario. El apóstol Pablo lo dice, no se les haga a algunos por costumbre el faltar. Tenemos que ir tenemos que ir todos los domingos a la iglesia. Nuestra vida tiene que ser, nuestra relación con Dios tiene que ser día a día. Amén. No nada más de domingos, sino diario. Amén. Ahora, familia, déjame decirte algo. A veces nosotros podemos decir, Señor, por favor, yo quiero que tú me hables a mi vida de una manera clara. En el momento que nosotros venimos a la iglesia, es el momento en que Dios te habla audiblemente. ¿Sabías eso? Cuando tú vienes a la iglesia, Dios te está hablando audiblemente. Es verdad. Que Dios lo puede hacer en otro momento, es verdad también. Pero cuando tú vienes a la iglesia, escuchas a Dios de una manera audible. Y escuchar a Dios de una manera audible es algo que también yo no me perdería por nada. Ni por mis vacaciones en Disney. Yo no me lo perdería por nada. Yo lo que haría, familia, sería siempre tener claro que Dios tiene este momento especial para mí. Para eso es la casa de Dios, para tener un encuentro tan vivo y tan real con Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿tenemos que aprovecharlo? Sí, tenemos que aprovecharlo. Amén. Pues bueno, vamos a dejarle aquí. La siguiente semana vamos a continuar. Pero habla de lo mismo, cómo la gente empieza a malentender a Jesús. Y en lugar de acercarse a Él, la gente se aleja porque siguen murmurando. ¿Y es bueno murmurar?
Cuando tú murmuras y entran dudas en tu cabeza, entran preguntas en tu cabeza, entonces lo único que estás haciendo es alejarte de la verdad. En lugar de acercarte, te alejas. Y la única verdad absoluta nosotros la encontramos en Jesús siempre. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Gracias, hermoso Dios, porque tú nos das la oportunidad de poder venir a tu casa, la oportunidad de poder aprender de ti y conocer de ti. Gracias porque mediante este conocimiento nosotros nos damos cuenta, Señor, que tú nos das un libre albedrío, que tú nos das la capacidad de saber elegir, Señor. Y mediante esta lección, que es por tu gran amor, que tú nos das la oportunidad de poder decidir todo, nosotros también por amor queremos decidirnos por ti, Señor. Queremos vivir únicamente para ti, queremos vivir, Señor, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, siguiendo tu voluntad. No otra cosa, sino tu voluntad, Señor. Queremos permanecer siempre contigo para poder alcanzar esa vida eterna. Y esto de permanecer, que sea todos los días. Si en un día, Señor, tú estás viendo que nuestro corazón se quiere apartar, con tus lazos de amor, nuevamente atráenos, Señor. Pon nuevamente esa intención en nuestro corazón y ayuda a nuestro cerebro y a nuestro corazón a poder entender que es lo mejor estar contigo, Señor. Que la libertad la encontramos en ti, que la salvación la encontramos en ti. Haznos entender que es lo mejor para nosotros, Señor. Y gracias, porque tú traes esa sabiduría y ese conocimiento tan hermoso y tan grandioso, que podemos maravillarnos en ti y podemos decir: yo quiero todo contigo, Dios. Yo acepto seguir tu llamado y tu propósito, Señor. Gracias por tan grande amor. En tu nombre oramos y todos decimos amén.